es también que ya hay una nueva corriente de pensamiento. Y eso se debe a nuestro movimiento. Porque antes, ni en la academia, ni en las universidades, se trataba el tema de la corrupción. Ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando, y no solo eso. El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Fuchicaca! Corrupción. Esa es la palabra que más repite el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el corazón de su propuesta desde su campaña y desde el primer día de su gobierno. Recientemente presumió que los índices de percepción de la corrupción en México bajaron. Tiene razón, bajó la percepción, pero subieron los actos de corrupción. Una cosa es combatir el discurso de este cáncer de los gobiernos y otra, hacerlo por la vía institucional. No bastan las palabras, es necesario que el discurso, además de regresar a la arena pública, mérito innegable del presidente, lo respalden acciones y un sistema nacional anticorrupción que hoy funciona a medias. Por otra parte, cambiar las leyes y endurecer castigos contra los corruptos, otro de los logros que presume el mandatario, resulta insuficiente si no se aplica esa misma ley. Y cuando se aplica, hay criterios políticos detrás. El tema es discurso y hechos, el combate a la corrupción. Y el tema es... En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. AMLO ha hecho de la corrupción su eje discursivo. En gran medida fue la base para ganar las elecciones de 2018 y ahora la narrativa de su gobierno está apoyada en este concepto, como el principal cáncer de México, el enemigo a vencer y el factor de los problemas del país, como la desigualdad y la delincuencia. La palabra corrupción es la favorita del mandatario. Desde que asumió el cargo y hasta abril pasado, ha utilizado la palabra corrupción 4.586 veces, es decir, en promedio la usa 8 veces en cada mañanera y la ha empleado más del doble que palabras como conservadores, neoliberales o pueblo. También en 15 ocasiones AMLO ha ondeado la bandera o pañuelo blanco en sus conferencias matutinas para afirmar que ya se terminó la corrupción en el gobierno. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno, en lo que corresponde a las decisiones que se toman desde arriba. Es pañuelito blanco, ya. Lo puedo decir. Hablar de corrupción todos los días es un mérito del presidente. Combatirla de verdad, un asunto aún pendiente. La encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI revela que la tasa de prevalencia de actos de corrupción en el país creció en los últimos 2 años, de 14.635 a 15.732 personas por cada 100.000 habitantes que experimentaron algún acto de corrupción. También el costo económico de la corrupción en pagos, trámites, servicios públicos y contacto con autoridades fue de 12.770 millones de pesos, equivalente a 3.822 pesos por persona. En contraste, en cuanto a la percepción, a nivel nacional bajó el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes. Esto refuerza la hipótesis de que el combate discursivo contra la corrupción reduce la percepción, pero no desaparece el problema. Al contrario, aumenta. Más datos lo prueban. El 61% de los mexicanos piensa que la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen trabajo en la materia, a diferencia del 24% que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017. Y entre 2018 y 2020, México ha mejorado 14 posiciones en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.
aunque se sitúa aún en la parte baja de la tabla, en el lugar 124 de 180, con apenas una calificación de 31 sobre 100 para empatar con países como Pakistán y Kenia. López Obrador recién presumió los avances de su gobierno en esta materia y mostró el estudio del INEGI sobre la percepción de la corrupción en autoridades y sus bajos índices en el nivel federal. Solo 18.2% percibe como corrupta a la Marina, 23% a la Guardia Nacional y 24.4% al Ejército. Gobierno federal de 86% a 66%. Esto nos decía un especialista del INEGI. No se daba, tenía tiempo y en ninguna parte del mundo. No es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios. Se trata de percepción, pero además los índices de confianza en la Marina y el Ejército son una tendencia histórica. No es una novedad ni un logro de este gobierno. En donde sí hay un avance es en la percepción de corrupción en el gobierno federal. Sin embargo, al medir la eficiencia de México para combatir este problema, los datos son negativos. México bajó 3 posiciones al lugar 11 entre 15 economías de América Latina, según el índice de capacidad para combatir la corrupción de The American Society y el Council of Americas. Este es el segundo año que pierde posiciones nuestro país. En pocas palabras, hablamos más de la corrupción, percibimos un avance, pero la realidad es que no la combatimos. El combate a este cáncer en el país recae en el Sistema Nacional Anticorrupción creado a partir de una reforma constitucional en 2015. Esta es la instancia responsable de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalización y control de recursos públicos, pero en este momento se encuentra coja. Por ejemplo, el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, se mantiene bajo impugnación por irregularidades en el proceso y tampoco ha dado luces de resultados, principalmente porque está supeditada a la FGR y carece de presupuesto. Tampoco se han designado a los 18 magistrados para integrar la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, encargada de sancionar los casos graves de corrupción, y tampoco se ha instaurado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana. También falta algo fundamental, que se integren todas las instituciones de gobierno a la Plataforma Digital Nacional como un instrumento de comunicación y consulta para prevenir y detectar casos de corrupción, ya que contiene bases de datos de declaraciones patrimoniales, contrataciones y sanciones. El presidente presume las reformas que impulsó para endurecer las penas y la prisión automática en delitos vinculados a la corrupción. También suele destacar la reforma para quitarle el fuero al presidente. Sin embargo, lo que el país necesita no son más leyes, sino aplicar las que ya tenemos. Además de que está comprobado que el endurecimiento de penas no inhibe la comisión de delitos. Y cuando el presidente ha podido predicar con el ejemplo en casos que implican a familiares o a su círculo cercano, las instituciones a su cargo como la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han exonerado a los señalados. Los casos Pío López Obrador, Manuel Bartlett o Carlos Lomelí ejemplifican este combate parcial o ineficiente a la corrupción. A su salida, Irma Heréndira Sandoval resaltó que se sancionaron a más de 4,000 servidores públicos, 15% de los que habían sido penalizados en igual lapso del sexenio pasado. También presumió que acabó con la corrupción que imperaba en empresas contratistas con 423 sanciones a 361 empresas. Sin embargo, en 2020 se alcanzó el punto más alto en cuanto a adjudicaciones directas del gobierno federal, que representa más riesgos de corrupción por la falta de competencia. Los datos del INCO y Compranet revelan que el gobierno federal realizó operaciones por más de 205,195 millones de pesos con esta modalidad, lo que representa el 43% del monto contratado en todo el año. Las licitaciones públicas alcanzaron apenas el 40%. Nada de permitir la corrupción o como era antes, que ni siquiera se consideraba como un problema. Ni siquiera se consideraba como un delito grave. Ahora no, aunque se enojen en los medios de información y me llamen Mesías tropical y falso Mesías, que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción. Que se vayan a robar a otra parte. El presidente acierta en su diagnóstico sobre el principal problema del país,
La corrupción, un fenómeno político que se alimenta del abuso de poder, la impunidad y la falta de participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero no podemos dejarnos seducir por el discurso de López Obrador. No podemos hablar de la corrupción en pasado. El mérito de AMLO es que retomó discursivamente el combate a la corrupción, pero no a nivel institucional. Eso ayuda en la percepción que ha mejorado, pero no a resolver el tema de fondo. La eliminación de este flagelo es más complejo que solo barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Se requiere mucho más que el voluntarismo del presidente, aunque cada mañana nos diga que se acabó la corrupción.